Celebramos esta semana las fiestas patrias y conmemoramos el bicentenario de nuestro nacimiento como república independiente. Frente al resultado de las elecciones, solo queda decir todo está consumado. Ojalá algún día podamos conocer con certeza la verdad acerca de este proceso electoral. Pero entre tanto, hay tres actitudes que me parece que debemos practicar. En primer lugar, trabajar por deponer el enfrentamiento y el odio entre los peruanos, buscar la reconciliación. En segundo lugar, rezar por el futuro presidente y rezar por todas las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. San Pablo en la primera carta a Timoteo le dice que los cristianos deben ofrecer rogativas, oraciones y peticiones por los reyes y gobernantes. Y cuando San Pablo le dice eso a Timoteo, en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida. En tercer lugar, seguir luchando por custodiar el orden democrático. En particular, vigilar por el respeto a la Constitución vigente y a la libertad de prensa. Y en este contexto de las fiestas patrias, ¿qué nos dice hoy este milagro de la multiplicación de los panes? Que es uno de los pocos milagros que aparece en los 4 evangelios. Hoy hemos escuchado la versión de San Juan. Fíjense que este evangelio es la continuación del evangelio del domingo pasado, pero narrado por otro evangelista, por San Marcos. Recuerdan que Jesús quería descansar con sus apóstoles, se fueron a la orilla de una playa, pero la multitud se les adelantó y cuando ellos llegaron, dice el Evangelio que Jesús sintió compasión porque estaban como ovejas sin pastor y se pasó todo el día enseñándoles con calma. Va cayendo la tarde y San Marcos nos cuenta cómo los apóstoles se preocupan por la gente y le dicen a Jesús, mándalos a las aldeas cercanas para que busquen comida. Y Jesús entonces les da una orden, denles ustedes de comer. Es un verbo imperativo. Aquí podemos extraer una primera lección y es que esta compasión, esta palabra que es tan rica, cuando a Jesús se le remueven las entrañas, este amor visceral que siente el Señor por las personas que sufren, lo lleva a preocuparse por las necesidades espirituales y materiales de sus hermanos. La compasión lo lleva a enseñarles con calma y saciar su hambre espiritual. La compasión también lo lleva a realizar este milagro para saciar su hambre material. Y nosotros como iglesia, como peruanos católicos, tenemos que sentir esa misma compasión del Señor. En primer lugar, compadecernos y poner medios por saciar el hambre espiritual de las personas, tantas personas que no conocen a Dios, que viven en la ignorancia religiosa o en la mentira, que anhelan sin saberlo conocer a Jesús, porque como dice el libro de los Hechos, no hay nadie que les predique. Y en segundo lugar, también debemos sentir esa compasión por las necesidades materiales de tantos hermanos que viven en la miseria. Ir poco a poco recortando esa brecha económica, cultural, de acceso a los servicios básicos de salud, de vivienda, de educación,
en que viven tantos compatriotas. Y a veces también nosotros, como los apóstoles, podemos sentirnos impotentes. ¿Cómo vamos a poder saciar nosotros a una multitud tan grande? Hay una desproporción inmensa entre lo que Dios nos pide y lo que nosotros podemos dar, entre la misión y nuestras pobres fuerzas y nuestros pobres recursos. Solamente un milagro puede lograr que el Perú se transforme y se convierta, que los católicos vivamos de manera coherente nuestra fe. Solamente un milagro hará que tantos compatriotas recuperen el empleo y salgan de la pobreza. Y algunas personas piensan que solamente un milagro logrará que el país no caiga en el precipicio del totalitarismo comunista. Ahora bien, ¿cómo se va a dar este milagro? ¿Cómo sucedió este milagro de la multiplicación de los panes? En primer lugar, ciertamente es Jesús quien realiza el milagro. Y sin embargo, este milagro Jesús lo pudo realizar gracias a este muchacho que compartió sus 5 panes y sus 2 peces. Puso en las manos de Jesús todo lo que él tenía en ese momento. Y algo así sucede en la Eucaristía. En el momento de la presentación de los dones, nosotros ponemos el pan y el vino. Y este poner el pan y el vino se traduce en la colecta, en la limosna. Es decir, le ofrecemos al Señor lo poco o lo mucho que tenemos. Y así nos unimos al sacrificio de Cristo en el altar. Y es Jesús el que con ese pan y con ese vino realiza el milagro de la transubstanciación. Se convierten en su cuerpo y su sangre, alimento para la vida eterna. La gracia, queridos hermanos, puede hacer maravillas. Jesús está vivo y resucitado. Jesús sigue realizando milagros. Pero la gracia requiere también de nuestra cooperación humana. Esta semana me llegó por WhatsApp un video del padre Jorge Loring, quizás alguno de ustedes lo ha visto, y me llamó la atención una frase que él decía, Dios pone casi todo, tú pones casi nada, pero Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Es decir, Dios cuenta con su casi nada para poder poner todo su poder y realizar así el milagro. Yo quisiera que nos preguntemos, que tú te preguntes sinceramente, ¿qué hubieras hecho esa tarde si estuvieras en el lugar de ese muchacho que tenía 5 panes y 2 peces? ¿Se los hubieras entregado al Señor o quizás los hubieras escondido en el fondo de tu bolsa para que nadie te los quite? Todavía, queridos hermanos, tenemos muchas batallas que dar. Hay tanto que hacer por salvar a nuestra patria. No es el momento de guardar los 5 panes y los 2 peces, sino que es el momento de compartirlos, de confiar en que el Señor puede hacer el milagro de salvar a nuestro querido Perú. Y recordemos lo que decía hoy la oración colecta, una frase muy interesante para meditar, que usemos en esta vida de los bienes materiales de tal manera que con ellos podamos ganar los bienes eternos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.